Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Hoy, 8 de agosto del año 2022, unámonos, hermanos, para glorificar al Señor, porque cada día Él nos ha sustentado, porque en su amor nos permite acceder a Él y encontrar respuestas que solo en su presencia podemos encontrar y comprender. Amén. Hoy pidamos en oración nos hable, nos dé su consejo, pero también que el Señor nos instruya y a través de su palabra podamos recibir el llamado que nos ha hecho y en el cual debemos perseverar, y que es objeto hoy de esta reflexión que juntos compartimos, es decir, el propósito de perseverar, de tomar conciencia espiritual, de tomar la decisión y este llamado que el Señor nos ha hecho en la predicación de su Evangelio. Y no nos referimos a la predicación bajo un don ministerial como es el pastorado, sino que nos referimos a esa muestra de amor que debemos manifestar de parte de Cristo frente a todos los demás, frente a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor, a quienes podemos compartir las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del perdón, de la restauración y las buenas nuevas que traen sanidad espiritual, sanidad física, y también que pueden llevarnos a encontrar el sentido y el propósito que muchas vidas hoy aún están buscando. La predicación del Evangelio es el llamado para cada uno de aquellos que hemos conocido al Señor Jesús. Oremos, hermanos y hermanas, por este propósito en este momento. Buen Padre Celestial y Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo. 2, 3, donde quiera que estén en este momento, nos ponemos de acuerdo, Señor, y unimos nuestros corazones, nuestras voces, nuestro espíritu, Señor, para pedirte tu ministración, la ministración de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, a través de este tiempo de coinonía que compartimos en esta reflexión de tus Escrituras. Así que, Padre, pon en nosotros el querer como el hacer, y el hacer tu buena y perfecta voluntad, y recibir este llamado, Señor, sensibilizarnos, Padre, en nuestro espíritu, para recibir, Dios, este gran legado, esta gran comisión que el Señor Jesús nos ha dado a cada uno. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas, vayamos de lleno a las Escrituras y comencemos en el Evangelio de Mateo, y les invito a leer el capítulo 24, el verso 14, que nos dice el Señor Jesús de la siguiente manera: y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesús hablaba a los discípulos acerca de los acontecimientos de los últimos días, pero Él hacía un énfasis especial en medio de toda la tribulación y muchas cosas que sucederán y de las cuales ya estamos viendo. El Señor quería hacer un énfasis en esta parte tan importante, porque este es el acontecimiento previo más importante, y es la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesús dio este mandato,
y proclamó esta palabra de una manera profética. Esta es la palabra profética que hoy nosotros debemos conocer. Amén. Pero, ¿cómo se logrará este propósito? Podemos preguntarnos qué cosas debemos hacer o cómo nosotros podemos cumplir este llamado que el Señor nos hace como creyentes, como hijos de Dios. Pues tengamos en claro los siguientes puntos. En primer lugar, hermanos, sabemos que no todos los creyentes serán misioneros, pero todos los creyentes debemos evangelizar las almas. Amén. ¿Está usted de acuerdo con esto? No todos serán misioneros, pero todos estamos llamados a evangelizar las almas. Todos debemos ser discípulos, hermanos, enseñables, dispuestos, dóciles, amantes de la palabra, para aprender de la palabra, de la escritura de Dios. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, verso 15. Y el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Este es el llamado, este es el propósito. También debemos considerar que el cristiano que evangeliza tiene una promesa de parte de Dios. Todo el creyente que está dispuesto a evangelizar está cubierto con esta promesa de parte de Dios. Y la encontramos en el Salmo 1, que dice la palabra en el inicio de este Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dice la palabra? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. El creyente que evangeliza, que está centrado en este propósito, lo digo no como un don ministerial, como el hecho de ser pastores, sino que estamos dispuestos a compartir esta palabra, el evangelio de la restauración y del perdón de los pecados, en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando tomamos el bus o un taxi, cuando estamos haciendo una fila en el banco, en el supermercado, y podemos intercambiar palabras con una u otra persona, y en ese intercambio podemos introducir la buena semilla, la semilla de la fe, la semilla del evangelio. Amén. También debemos considerar que es importante que el cristiano viva en una separación del mundo, que estemos conscientes, hermanos, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Compartiremos aquí muchas cosas, pero debemos examinarlo todo, pero retener únicamente lo que esté conforme a la palabra de Dios, como nos decía Pablo en Tesalonicenses. Rehusar las presiones del mundo y meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Josué ha sido un ejemplo que la palabra nos muestra muy claro sobre esto, y veamos en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, versos 8 y 9, que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, dice el Señor, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Esta palabra era tan clara, tan precisa para Josué, pero hoy a nosotros nos revela el corazón de Dios. Y esto que fue dicho a Josué es lo mismo que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy en este tiempo. Así que el Señor nos dice, hermanos, que nos esforcemos, que seamos valientes, que vayamos, que tomemos nosotros
los pasos, la decisión, las palabras en nuestra boca, que no temamos, que no desmayemos, porque Él, Jehová nuestro Dios, está con nosotros donde quiera que vayamos. Amén. También necesitamos ser entendidos. En el libro de Daniel, Dios habla de los entendidos que resplandecerán y los que enseñan la justicia, la multitud, habla la palabra. Estos son los ganadores de las almas. En el capítulo 12 del libro de Daniel, en el capítulo 3 encontramos la siguiente palabra. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. El cristiano, hermanos, podrá resplandecer en el cielo por ser fiel ganador de almas aquí en la tierra. ¿Quiere usted ser uno de ellos? Es posible. Hoy es nuestro tiempo para llevar a cabo este cometido que nos ha dado el Señor. El Evangelio de Mateo, el Señor Jesús también expresó lo siguiente en el capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque está ahí, está sobre el monte. Pero dice también la palabra, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un mueble, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que, hermanos, el Evangelio que nosotros primeramente hemos recibido, el Evangelio en el cual nosotros hemos creído y sobre el cual hemos hecho nuestra profesión de fe en Cristo Jesús, que esta palabra es la palabra que Él nos ha hablado y que Dios ha dejado, ha construido a lo largo de los siglos para que hoy tengamos un fundamento firme en nuestra fe, que nosotros podamos tener la disposición para poderla compartir, no ocultarla, decía el Señor Jesús, no meterla debajo de la mesa, sino ponerla como esa luz que está dando la lámpara encendida, que cada uno de nosotros podamos llevar ese evangelio, hermanos, y comprometernos cada día más. Hoy estamos comprometidos. Yo sé que hoy usted está comprometido, está comprometida, pero mañana podemos estar haciendo un nuevo compromiso mayor con el Señor, porque el Señor nos lleva en eso, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así que el Señor nos da las oportunidades y nosotros debemos estar listos para entender esas oportunidades, para tomarlas y usarlas para llevar el Evangelio y la predicación de la palabra. Amén. Sabemos, hermanos, que evangelizar no es fácil. Esta es una cosa clara, no es fácil. Recuerdo que en la Iglesia Cristiana Discipular siempre se nos ha permitido, se nos ha invitado a muchos en la congregación para participar en jornadas de evangelización en diferentes lugares, en colonias, en barrios, en comunidades, en el área rural y en ciudades. Ahí muchos hemos experimentado lo que significa sembrar y llevar esa semilla de la palabra. Y muchas veces nos encontramos con territorios muy áridos, muy secos, contrarios a recibir esa semilla. Pero el evangelizador no tendrá el camino fácil, no lo dice así la palabra. Sabemos que el Señor Jesús nos habló de esto, que el camino estará lleno de pedregales, que habrá un sol que quema, que habrá un sol que puede secar la semilla, que la tierra árida puede hundir, los espinos pueden llegar, habrán palabras de desánimo, actitudes en contra, esos espinos serán manifiestos, pero también habrá una buena tierra, dice la palabra, para que la semilla sea plantada y dé su fruto. Amén. ¿Cuál es esa tierra? No lo sabemos, pero nuestro trabajo es sembrar la buena semilla. El Señor hará lo demás a través del Espíritu Santo.
El Salmo 126 en el verso 6 nos dice la Escritura: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Qué lindo regresar, qué lindo ir a llevar ese propósito en marcha, activo, pero regresar con la satisfacción, con la gratitud a Dios de habernos permitido compartir la palabra. Nuestro Señor, también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, que le invito a leer en algún momento para complementar esta reflexión, en el capítulo 13, en la primera parte, el Señor Jesús nos habló respecto a esos diferentes corazones en los cuales puede ser sembrada la buena semilla. Nuestro trabajo, como he dicho, es sembrarla, y será la obra del Espíritu Santo la que traerá el fruto. Amén, así será, así ha sido por generaciones, y así será también en la nuestra. Consideremos entonces, hermanos, que no es la semilla en el granero la que produce una cosecha por sí misma, sino que es la semilla sembrada la que va a producir la cosecha. Dice la palabra también: ¿y cómo oirán si nadie les habla? ¿Y cómo sabrán si nadie les predica? Esto es muy fuerte para esta responsabilidad que el Señor nos ha encomendado. El cristiano muchas veces puede conocer mucho de la palabra y tener pocos frutos, producir poco. También hay casos en los cuales el cristiano puede llevar mucho fruto y conocer poco de la palabra, porque no ha tenido todavía un tiempo suficiente para escudriñar a cabalidad las Escrituras, pero su ánimo, su compromiso, su gratitud delante del Señor le puede llevar a compartir con sencillez delante de los hombres lo que ha recibido de parte de Dios. Ese es el Evangelio, hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así es, el evangelizador que tiene y manifiesta abiertamente un corazón lleno de amor por las almas, da testimonio del fruto del Espíritu Santo en su vida. Eso es llevar el Evangelio, compartir, impregnar a otros de lo que ya hemos recibido, no quedarnos con ese tesoro, sino compartirlo frente a tanta necesidad y tanta confusión que hoy podemos ver en el mundo. También en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el verso 27, nos dice la palabra, nos dice el Señor: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Hablando de esto, vamos a compartir, hermanos, vamos a llevar este evangelio, este amor, porque sabemos que el Señor nos ha amado, y de ese amor que hemos recibido, ese perdón que hemos recibido, esa restauración que hemos experimentado, vamos a llevar a otros también esa verdad, para que otros también puedan conocerla y experimentarla. Algo que detiene al cristiano, podríamos decir, a no dar el primer paso, es que muchas veces ponemos excusas de cómo vamos a ganar almas para el Señor, cómo vamos a compartir el Evangelio. No sabemos cómo empezar este proceso para llegar y provocar ese espacio donde el Señor lleve a alguien, a una persona, a una verdadera conversión. Pero realmente lo que el Señor nos pide únicamente es tomar el lugar, abrir nuestra boca y dejar que el Espíritu Santo fluya y haga lo que Él puede hacer y sabe hacer muy bien. El denuedo vendrá, la unción vendrá, la sabiduría vendrá. Una de las promesas de Dios en este punto la vamos a encontrar en Santiago capítulo 1 verso 5, tiene que ver con esto, con la sabiduría. Y es que si alguno de nosotros, hermanos, nos falta sabiduría para llevar a cabo este propósito, la palabra nos dice: pídala a Dios y Él la dará abundantemente.
y sin reproche, dice la Escritura. Así que, hermanos y hermanas, esta palabra de hoy es para los que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador y sentimos el deseo de responder de alguna manera específica a su llamado, a ese sacrificio, a no quedarnos estáticos, a no quedarnos adormecidos, a no dormir en este tiempo, sino a responder, a hacer algo, a llevar algo a las almas, a las vidas por las cuales el Señor Jesús entregó todo. Cultivemos, hermanos, ese deseo por dar a conocer la palabra de Dios y de llevar a muchas vidas que están a nuestro alrededor, ahí están deambulando día a día, aparecen, hermanos, y muchas veces no tomamos la decisión de confrontarles, de llevarles la palabra, de enseñarles en amor lo que el Evangelio nos está pidiendo. Están a nuestro alrededor y también están alrededor las promesas, los consejos, la exhortación que viene de este Evangelio. Pero sobre todo, hermanos, este Evangelio es el plan de amor y de perdón de pecados a través del cual el Señor Jesús quiere restaurarnos y nos ha restaurado y nos está santificando como un pueblo digno para Él. Amén. Hable la palabra. Hermano, predique la palabra. El Señor traerá la capacidad. El Señor le dará el denuedo. Pida al Señor. Con sabiduría pídese denuedo, esa unción. Y será parte de esta hermosa tarea de dar testimonio a las naciones de Cristo Jesús. Amén. En resumen, hermanos, no perdamos de vista que no todos los creyentes serán misioneros, pero todos podemos evangelizar las almas. Amén. Estamos llamados a ir a muchos lugares del mundo, pero no necesitamos ser llamados para ir a África o a Asia cuando hay tanta necesidad alrededor de nuestras vidas. En segundo lugar, recordemos, cuando evangelizamos tenemos promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Seremos plantados en ese propósito y vendrán los frutos, porque los frutos vienen de parte de Dios y de su Espíritu Santo. Y todo lo que hagas, dice la Escritura, prosperará. Y en ese sentido también, hermanos, vivimos como creyentes del Señor Jesús en una separación de este mundo y lo tenemos claro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y como tales aspiramos al reino de los cielos. Y somos entendidos en este llamado. No permitamos ser considerados o ser llamados necios, que conociendo la palabra la pasamos por alto, sino que donde estamos, donde estemos siempre, estemos dispuestos a levantar defensa por la palabra y por el Evangelio y por la verdad de nuestro Señor Cristo Jesús, quien dio su vida para que cada una de estas almas que hoy conocemos también lleguen a este entendimiento. Gloria al Señor por su palabra y por la inspiración que pone y trae en cada uno de los corazones en esta hora. Le invito a orar, hermanos, en este momento. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, un breve tiempo, pero un tiempo, Padre, donde podemos permitir que tu Espíritu Santo, Señor, se revele en cada uno de nuestros corazones y nos hable de una manera especial y traiga, Señor, muestre nuevamente ese compromiso frente a cada uno de nosotros. Y hoy tomamos ese compromiso, ese llamado, ese legado, esa misión, esa comisión que tú nos has dado, nos has delegado, Señor. Hoy lo vemos como una realidad, pero más como una necesidad en nosotros, una necesidad de responder delante de ti, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia y por ese perdón que has dado a nuestra vida, a nuestros pecados, Señor. Permítenos, Padre, tomar este compromiso, tomar ese denuedo que viene de tu Espíritu Santo, Dios, llenarnos más de la palabra
y de este propósito para compartir el Evangelio con otros que hoy están necesitando, Señor, que hay tanta necesidad en este mundo, en esta tierra, pero a nuestro alrededor también, Señor, y tú nos muestras a cada uno. Llénanos, Señor, de ese espíritu de discernimiento para poder ver, para poder entender, Señor, para poder descubrir cuando el Espíritu Santo nos habla, nos mueve, nos impulsa, nos empuja, Señor, para abrir nuestros labios, para levantar nuestras manos, para dar pasos hacia estas personas a nuestro alrededor, Señor, y compartir esta palabra de ánimo, de aliento, de esperanza, Señor, que es tan abundante y que a través de este canal tú nos permites, Padre, educarnos, fortalecernos, nos aleccionas, Padre, a través de la palabra, a través del testimonio de tantos hermanos, Señor, y hay tanto fruto, Dios, que podemos compartirlo y podemos alimentar, Señor, a otros, así como la Escritura nos pide. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque nuestros oídos espirituales se abren, Señor, nuestros labios, nuestra lengua, en lo espiritual, Señor, se ejercita, Dios, y obtiénese de nuevo esa capacidad para hablar lo espiritual, la palabra, lo que tú nos has dado ya. Gracias, Padre. En esta hora, Dios, oramos también por el ministerio a lo largo de todas las naciones, Señor. Tu ministerio, el ministerio de la predicación de la palabra. Gracias, Señor, por hacernos parte. Gracias por la Iglesia Cristiana Discipular y todas aquellas congregaciones, asambleas, Padre, que tienen como propósito principal no desvirtuar el Evangelio, sino levantarlo, Señor, para compartirlo con más y más personas día a día. Gracias, Señor, porque somos parte de esto, Señor, que nos lleva y que la palabra nos habla, Dios, que se predicará el Evangelio por todo el mundo, por todas las naciones, y luego vendrá el fin de las cosas. Gracias, Padre, permítenos encontrarnos apercibidos, preparados, Señor, con las lámparas encendidas, con nuestra luz resplandeciendo, Señor, para que cuando tú vengas no nos escondamos debajo de la mesa, sino que salgamos a tu encuentro, Señor, agradecidos y expectantes, Padre, de lo que tú harás en esa hora. Te alabamos, Padre, sometemos delante de ti, de tu autoridad, toda necesidad, Padre, toda enfermedad, Padre, todo quebranto, Señor, todo ánimo destruido, Señor, disminuido, lo presentamos delante de ti, creyendo, Señor, que tú eres fiel y que tú plantas como árbol plantado esta vida, Señor, nuestras vidas, Padre, y provocas esto que has prometido, que todo lo que hacemos prosperará porque está bajo el fundamento de lo que tú nos has enseñado y nos has prometido. Gracias, Dios, te alabamos y te bendecimos por este tiempo, por los días, las semanas y el tiempo que viene. Sabemos que estamos escondidos en tus manos y en tus manos obtenemos el sustento que cada uno de nosotros necesita. En el nombre de Jesús así lo creemos, así lo oramos. Amén y amén. Gloria al Señor por este tiempo. Hermano, hermana, amigos, sigamos congregándonos y sigamos también compartiendo a través de este ministerio de la predicación de la palabra. El Señor le anime y le bendiga siempre. Amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados
para no pecar contra Él. Y, además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén.